Estás por escuchar el mensaje que hoy Dios tiene para ti. Mis santos del Señor, una vez más me dirijo a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para exhortarles, quiere decir para animarles, para poder entender que estamos entrando en la recta final como iglesia, ya que las profecías bíblicas nos revelan este acontecimiento y que hay mucha confusión con respecto al programa que Dios ha revelado en su palabra con respecto a la iglesia de Israel, que son dos grupos distintos con los cuales Dios tiene un plan divino. La iglesia es un misterio llamada en el Nuevo Testamento, que no fue revelado en el Antiguo Testamento, pero que en esta edad presente de misterio intervino en el programa de Dios para Israel, por voluntad divina, por plan divino, debido al rechazamiento del Mesías por Israel en su primera venida, cuando él se presentó como el Mesías sufriente. Ellos no entendieron que las profecías bíblicas revelaban dos corrientes proféticas que hablaban del Mesías, y una lo revelaban como el Mesías sufriente y el otro como el Mesías soberano. Lo rechazaron, y este programa de misterio debe cumplirse, mis santos en Cristo, antes que Dios pueda reanudar su programa para con Israel y llevarlo al término, que nos lo revela la palabra de Dios. Entonces tenemos que tomar esto en consideración, que si nosotros interpretamos las profecías bíblicas en el modo literal, la interpretación nos revela que la iglesia tiene que ser quitada de escena antes de que Dios reanude su programa para con Israel. Y tenemos que examinar la naturaleza de este periodo de la gran tribulación, que tanto los pasajes que nos revelan solamente nos describen que es un periodo de ira, de juicio. Todo el carácter de este periodo llamado la gran tribulación es solo de indignación, de destrucción, de angustia, de tiniebla, y que nosotros como iglesia tenemos que tener claro quiénes somos, dónde estamos y dónde vivimos, y que todo este periodo caracteriza la naturaleza de la gran tribulación. Tengamos claro esto en mente, mis santos en Cristo, que es la ira divina la que se va a revelar, y que nosotros como iglesia estamos entrando en los tiempos finales como iglesia para que esto se dé a cabo, porque Dios va a seguir su programa con Israel. Pero quiero dejarles bien claro, hermano, que nuestro Señor sufrió por nosotros la ira de Dios y su juicio. Por lo tanto, nosotros, los que estamos en Él, no estaremos a juicio en ese periodo. La palabra de Dios es clara. En 1 Tesalonicenses 5:9 nos pone esta evidencia cuando concluye en el versículo 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10 lo reafirma: la ira no es para la iglesia, es para otros. Por eso dice claramente en el versículo 10, para que nosotros, o sea, en el arrebatamiento, en el traslado, ya sea que velemos o que durmamos, y pone estas dos condiciones. Y todos sabemos que velemos quiere decir estar en vida, y durmamos en un sepulcro. Y la Biblia dice que no pasaremos ese periodo de la gran tribulación, sea que velemos o sea que durmamos. Ahora bien, la naturaleza de la gran tribulación
ese periodo envuelve toda la tierra. De acuerdo a las profecías bíblicas, hermano, toda la tierra no se salvará. Y el profeta Jeremías llama que es un periodo particular de relación con Israel y lo llama el periodo del tiempo de angustia para Jacob, donde en este periodo de la gran tribulación se lo conoce como el día del Señor, el día de Dios, el día de Jehová. Y Daniel habla claramente que es para su pueblo. Cuando llega al capítulo 9, versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Todo este periodo, por tanto, hace referencia especialmente al pueblo de Daniel, o sea, a Israel y a la ciudad santa Jerusalén. Y nosotros como iglesia tenemos que entender estas diferencias, mis santos en Cristo. Qué bueno es Dios que nos ha dejado su palabra. Y tenemos que tener claros los pasajes del Nuevo Testamento que revelan claramente que la iglesia es un misterio y que su naturaleza como cuerpo está compuesta de judíos y de gentiles. Por lo tanto, es algo que no fue revelado en el Antiguo Testamento. La iglesia no puede participar de este periodo llamado la Gran Tribulación, porque Dios va a reanudar su programa con Israel, porque la iglesia vino a la existencia después de la muerte de Cristo, después de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo, después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Y fue ahí que inició la iglesia. Por lo tanto, si la iglesia no participó en el programa que Dios tenía con Israel anteriormente, antes de que ella venga a la existencia, no puede participar ahora en este periodo de la gran tribulación, que es para Israel y para el mundo entero, para todos aquellos que han hecho parte de su vida, de su morada solamente en las cosas terrenales, porque la iglesia tiene promesas celestiales. Así que todos los pasajes que tratan de la gran tribulación se relacionan con el programa que Dios tiene para con Israel. Y el alcance de la tribulación impide, hermano, que la iglesia participe en ella. Yo espero estarme explicando claramente que este periodo es un periodo de prueba, de ira, de angustia, y que la iglesia no lo puede pasar. Y no lo puede pasar por su naturaleza, porque la naturaleza de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y espero que todos me estén entendiendo y yo me esté explicando, porque está compuesta de judíos y de gentiles. Ahora, hay una diferencia entre la iglesia profesante y el Israel nacional, y eso tiene que tener en mente usted. Debe observarse que la iglesia profesante está compuesta entre aquellos que han hecho una profesión de fe en Cristo, y que para algunos esta profesión se basa en una realidad, en una experiencia genuina, sincera. En cambio, para otros no es algo absoluto, verdadero. Esta iglesia o este grupo que profesan ser cristianos, pero que no viven la vida cristiana, son los que van a pasar la gran tribulación. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente que los que digan, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser entendidos en estas cosas, mis santos. Ahora, hay esta diferencia entre la iglesia verdadera y el Israel verdadero o espiritual. Porque antes del día de Pentecostés, habían individuos salvados, hermanos, pero no había iglesia. Y ellos eran parte del Israel espiritual.
no de la iglesia. Y después del día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, ¿no?, hasta el día del arrebatamiento, entonces no encontramos a la iglesia, que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero encontramos a Israel pasando la gran tribulación, donde entonces se va a volver a Dios, lo van a reconocer a Cristo, y entonces va a haber un Israel verdadero, espiritual, hermano, y eso tiene que estar en nuestra mente. Y en el arrebatamiento van a ser solamente levantados todos aquellos que en verdad ahora profesan a Cristo y viven en Cristo. Y es ahí donde nos estamos acercando, hermanos. Tú te ves en Cristo, vives en Cristo, estás en Cristo, eres el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza según la Biblia. Así dice la palabra de Dios en Efesios 1:22, en Efesios 5:23, en Colosenses 1:18. La iglesia es la esposa, del cual Él es el esposo, como dice 1 Corintios 11:2. Y Pablo dice que Él tiene celo por la iglesia, porque quiere así, como una virgen pura, sin mancha, se presente ante el Señor. Y el Señor mismo la está lavando, purificando, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha, como dice Efesios 5:23. Por lo tanto, mis santos en Cristo, nosotros tenemos que entender que la iglesia es el objetivo de su amor, porque Él se dio por ella, y la iglesia nació después que Él derramó su sangre, que Él venció la muerte, venció el pecado, ascendió a los cielos, y después del día de Pentecostés que se cumplió la promesa. La iglesia es la rama de la cual Él es la raíz y el tronco, como dice Juan capítulo 15 versículo 5. Hermano, el edificio, la iglesia es el edificio del cual Él es el fundamento y la piedra angular. Y eso lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:9, Efesios 2:19-22. Y así podemos seguir viendo que existe entre el creyente y el Salvador una unión y una unidad. Y el creyente ya no está separado de Cristo, sino que ha sido hecho estrechamente uno con Cristo. Ahora, si la iglesia está en este periodo de la gran tribulación, estaría bajo la ira de Dios, bajo el juicio, bajo la indignación que caracterizan a la gran tribulación. Y debido a su unidad con Cristo, la iglesia no va a pasar este periodo de indignación. Es imposible, mis santos en Cristo, porque el que no puede ser llevado otra vez a juicio, la iglesia, todos aquellos que ahora forman parte de Cristo, que somos cuerpo, que somos parte del edificio. Mis santos, entendamos quiénes somos, dónde estamos y en quién vivimos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y mire, Dios ve a la iglesia en Cristo, unida a Cristo, y así la ve librada de todo juicio. Y quiero terminar con Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque en la iglesia hay unos que profesan ser de Cristo, pero viven bajo la carne. Y la verdadera iglesia es la que vive en el Espíritu. Yo espero de todo corazón, hermano, que guardemos su palabra, que entendamos quiénes somos. Amén. Un abrazo para todos in Cristo Gesù. Ci auguriamo che il messaggio che hai ascoltato sia stato di grande benedizione per te. Condividilo e semina anche tu la parola di Dio nei cuori. Dio ti benedica.